Este es el sexto locuendo de arte extraño. En este capítulo hablaré del pintor canadiense William Kurelek, creador del cuadro llamado El Laberinto, cuya complejidad lo convierte en una de las obras que mejor resume la devastación de la existencia y las crueldades del mundo hostil. Con esto comencemos a examinar la vida del pintor. William Kurelek nace en 1927 en Alberta, Canadá, el primer hijo de un matrimonio de granjeros ucranianos, que emigraron a América para establecerse en una granja. Ahí el pequeño William deberá desarrollar una fuerza y virilidad propia del trabajo de campo, sin embargo poco a poco sus padres se dan cuenta que no cumple con sus expectativas. A su vez, la familia del pintor sufre la pérdida de su granja con la Gran Depresión durante la década de los 30, por lo que se mudan a un pequeño pueblo de la provincia de Manitoba. Ante tal situación William se sentía dividido por el respeto a su padre, pero al mismo tiempo sentía temor por su dominante carácter. Así la fractura de la relación hogareña marcó fuertemente al chico, y forjando su instable personalidad. De cualquier modo dicha situación no le impidió seguir su vocación por la pintura, así llega a estudiar artes en la Universidad de Ontario. Sin embargo, no conforme con la educación ahí recibida decide ir a México, donde estudia en una escuela de arte de San Miguel de Allende, pero ahí tampoco encontró satisfacción. Al regresar a Canadá, emprende nuevamente camino, esta vez fuera del continente y se dirige a Londres, donde a la edad de 25 años es diagnosticado con esquizofrenia, y es internado en el hospital psiquiátrico Maudsley. En este periodo pinta sus obras más destacadas, y además conoce a una terapista que lo incita a convertirse al catolicismo. Posteriormente es trasladado al Hospital Neterne, donde es asignado al programa especial de terapia artística. Sin embargo su vacío espiritual continuaba medrando, de este modo se levantaba en las noches sintiendo una profunda soledad existencial, algo que reflejó en los cuadros de esa época. Todo esto lo llevó a un intento de suicidio, razón por la cual fue tratado con terapia de electroshocks. Estas experiencias y la lectura de literatura cristiana romana, lo volvió un hombre religioso, razón por la cual, a su regreso a Canadá trabajó ilustrando la Pasión de Cristo y otros motivos religiosos. Poco a poco su carrera artística va prosperando, al igual que su vida personal. A principio de los 60 se conoce a su esposa y poco después tiene a su primer hija. Posteriormente viaja de varios países de Oriente, enviado por el Consejo Canadiense, y años más tarde viaja al pueblo natal de sus padres en Ucrania. En Canadá trabajó en varios libros para niños que le hicieron popular en la cultura local, y en 1967 es nombrado miembro de la Orden de Canadá. Finalmente se le detecta cáncer, enfermedad por la que muere en 1977. Hasta aquí, observamos que no toda la vida de William fue un tormento incesable, sino que su búsqueda espiritual estuvo iniciada por los tormentos de su enfermedad mental y el desencanto por la vida, los cuales poco a poco se fueron desvaneciendo. Sin embargo, el temor y temblor quedaron en los lienzos que dejó tras sí. Ahí podemos ver la tristeza de un pensador oscuro, lleno de alusiones a la muerte y al egoísmo humano. Sin embargo, esta sombría cosecha ofrece obras maravillosas como la que a continuación analizaré. El Laberinto, obra pintada en 1953 durante su estancia en el psiquiátrico, por la cual se le brinda merecido reconocimiento e incluso la adaptación cinematográfica de su vida. El Laberinto es una hostil retrospectiva a las tragedias que el joven artista había sufrido, un rastreo de sus miedos más profundos, envueltos en una minuciosa y colorida escenografía. Un retrato de una mente en destrucción, un cráneo escrutado hasta su más mínimo detalle, donde se nos revelan pasajes de su infancia y de su pensamiento. Con esto presente, se observará que la pintura está compuesta por múltiples secciones, presentadas dentro de una calavera, pero también en un exterior, donde observamos un paisaje campestre lleno de varios elementos. Cada parte constituye cuadros miniaturas, llenos de símbolos y alegorías referentes a la vida del pintor. Afortunadamente, se cuenta con la propia interpretación del artista, quien descubre el enigma de su obra a través de un texto autobiográfico, el cual procederé a leer. El sujeto representa a un hombre, yo, yaciendo sobre una tierra estéril frente a un campo de trigo, la cabeza dividida en dos. El punto de vista es la bóveda de su cráneo. En la parte izquierda del cuadro, los pensamientos producidos en su cabeza tienen el aspecto de un laberinto y, a la derecha, se ve el resto del cuerpo. Manos y pies se ven a través de los ojos, de la nariz y de la boca, que se extienden a lo lejos en el mundo exterior. La posición es de postración ya que había renunciado a continuar, no podía soportar más la vida.
El laberinto sin salida ocupa y divide el interior del cráneo en asociaciones de pensamientos que relacionan vías de paso. La rata blanca acurrucada en la cavidad central representa mi espíritu, supongo. Está acurrucada por la frustración de haber rastreado la confusión de esos pensamientos miserables, sin esperanza de escapar de ellos. Araña las imágenes de cada cavidad. Son incomestibles. El mundo exterior. Los saltamontes y la sequía, sol ante las nubes, representan la naturaleza despiadada, la que ha arruinado a mi padre granjero haciendo salir de él la bestia encabritada, creencia que mis problemas procedían en gran parte de mi padre que lanzaba sobre mí la impotente rabia de sus fracasos. El suelo espinoso cubierto de piedras es una especie de tierra baldía al estilo de T.S. Eliot, esterilidad espiritual y cultural. El montón de excrementos con las moscas evoca mi visión del mundo y de sus habitantes. La cinta roja que mantenía la cabeza de un hombre hueco, como en el poema de Eliot, se han deshecho, sugiriendo que la psiquiatría tiene ese poder de abrir el espíritu y diagnosticarlo. Pero el mundo exterior sigue siendo poco atractivo, la rata permanece inerte. Antes de que la cabeza haya sido abierta, erizos de castañas, experiencias crueles, han obstruido la garganta y herido la parte sensible de debajo de la lengua, y cuando ella fue abierta, el aserrín y las virutas, educación sin gusto, se han extendido. Símbolos de la pintura, de la literatura y de la música, igualmente sin gusto, a mis ojos, se mezclan con el corte, he perdido mi sensibilidad artística. Los erizos en la órbita representan las apreciaciones sucesivas de mi carácter con respecto a cualquier persona que buscase relacionarse conmigo. Son todas negativas pero conservan su esperanza, hasta que la última descubre que mi corazón es una larva. Sobre la lengua y la garganta, la familia Kurelek, gruesos erizos engendrando crías, con mi padre, erizo azul duro y dominante, que abre al erizo amarillo suave de mi madre con el fin de liberar varios erizos. Mis hermanos, mis hermanas, una naranja distinta a las otras yo y el erizo invertido, soy yo de niño, dolorosamente bloqueado entre las dos caras de mi padre, la que yo detestaba y la que yo veneraba. El laberinto, detalles. Cima, arriba a derecha. Educación. Yo de joven, rechazado por mis compañeros de clase. Mi temor a las broncas en la escuela, las risitas de las chicas. Mi terror a ser golpeado por mi padre, a perder su afecto, el alimento, el abrigo, el calor de un hogar. La filosofía de mi padre el más astuto sobrevive, ilustrada por la situación del pescado idiota. Arriba a derecha. Política. Mi compromiso temporal al nacionalismo ucraniano, grito de angustia ante Ucrania violada por Rusia. Mi militancia, a continuación, el movimiento por la paz, vitrina del Partido Comunista, eslóganes orwellianos con respecto a los ideales traicionados. Resultado final de las inclinaciones políticas demasiado entregadas, la guerra, mi miedo físico hacia ella. En medio, a la izquierda. Sexualidad. El manejo de las marionetas de trozos de tapicería evoca mi malestar durante las lecciones de danza en el hospital. El toro que se sacude de sus ataduras para lanzarse al calor de la vaca, mi miedo del lado animal del sexo en mí. Abajo, en medio y a izquierda. Relaciones sociales. El súplico de la presentación de los enfermos, yo en un tubo de ensayo, escrutado por el Dr. Aubrey Lewis, los doctores Cormier, Carstairs y los médicos freudianos que explican casi todas las dificultades psíquicas por problemas sexuales. Estaba apagado sobre el sentido de esas representaciones. Conspiración benévola. En el lecho, adormecido, el staff observando detrás de la cortina, se preguntan lo que podría curarme. La alimentación, un trofeo, una mujer, o malvada persecución. Médicos cuervos picoteando un lagarto. En el mundo exterior, continúo siendo un desadaptado que recorre la ruta soleada de la vida por una fosa de lodo al otro lado del seto, por miedo a ser visto a plena luz. A la derecha. Vida y muerte. El Museo de la Desesperación. La amenaza nuclear, el porvenir, un hombre golpeando su cabeza contra los muros, el coraje, muñecas de madera entrelazadas sin sensación alguna, el amor, un crucifijo sobre un hormiguero, la religión, el roedor en una rueda de disciplina, el trabajo. El tapiz rodante convocando inexorablemente a su víctima, yo, hacia el rollo compresor de la muerte que le aplastará. Con respecto al reloj, estoy en un tercio del recorrido. Última imagen. Ahí intento convencerme de que soy realmente mortal, copiando una información de segunda mano, un dibujo, en lugar de examinar el cadáver y el féretro.
Con esta reveladora explicación, nos damos cuenta que todos los elementos están coherentemente acomodados por temáticas, unidos bajo una trágica perspectiva de la vida. Aquí domina el miedo a la muerte y la violencia de un mundo egocentrista, que hacen absurda la existencia humana. Sin embargo, este cuadro también forma el autodescubrimiento, un autorretrato profundo del artista donde verdaderamente capta el constructo de su ser, un registro de los recuerdos que lo han constituido hasta el momento y la ansiedad de los temores más humanos. Más allá de los desvaríos de un esquizofrénico, me parece que esta obra nos otorga el lado oscuro de la vida, que muchas veces es ocultado por sociedades hipócritas. Esta es la voz de los acallados, que permanecen en la miseria y en la soledad, una posición donde se encuentra la perspectiva adecuada para ser claros espejos del mundo y revelar sus vanidades. Hasta aquí termino mi análisis a la pintura. Como siempre agradezco la paciencia de los ya más de 50 suscriptores, apreciando sus comentarios y recomendaciones para nuevos visitantes. Sin más y como ya es mi costumbre, dejo el restante fondo musical, con obras de mi autoría. Hasta pronto.